Gracias por permanecer en sintonía con su programa La Voz de los Derechos Humanos. La garantía de los derechos humanos en la era digital se ha convertido en un tema crucial en la actualidad, debido a la expansión de la tecnología y la interconexión global. A medida que las personas interactúan a través de plataformas digitales, las fronteras tradicionales de la privacidad, la libertad y la expresión y otros derechos fundamentales se ven afectados. Se ha convertido en un alto desafío mantener todo lo que es el respeto a la privacidad de las personas. Y para el día de hoy tenemos un interesante tema y vamos a conversar acerca de lo que son los derechos humanos en la era digital. Para ello nos acompaña el licenciado Félix Juan Rivera, letrado del Gabinete Técnico de la Suprema Corte de Justicia, con una maestría en Administración de Justicia Constitucional por la Escuela de la Judicatura. Una maestría también en Legacy Gestión Digital de la Abogacía por la Universidad de Salamanca y una maestría en Protección de Datos por la Universidad Internacional de La Rioja. Buenos días, Félix Juan. Muy buenos días. Primero que nada, saludar al público que nos escucha. Y en segundo lugar, agradecerles a ustedes por la gentil invitación. Ya esta es mi tercera participación que hago en el programa. Claro. Y resaltar que me siento muy agradecido con ustedes porque han sido uno de los primeros espacios que he tenido el honor de participar y de poder expresar mis ideas, así que agradecido siempre con ustedes. Cuando tú viniste la primera vez a este espacio, se te dijo que tú tenías que tener en cuenta y tener bien claro que el que se sienta por primera vez en el micrófono de La Voz de los Derechos Humanos hace un matrimonio indisoluble. Así es. Y eso es parte de lo que estamos confirmando contigo en esta mañana. Hablar de era digital, Félix Juan, eso es muy sonoro, eso es muy cotidiano, escuchar eso, ese término de la era digital. Pero es muy importante que nosotros podamos compartir con nuestro público a qué llamamos era digital. Bueno, fíjate que la era digital, así, o por lo menos nosotros que somos una persona ya que sobrepasamos una determinada edad, pareciese como algo muy lejano, la era digital. Pero cuando hablamos del término estrictamente, a lo que nos referimos a un periodo histórico donde se utiliza la tecnología para la transformación de la sociedad. Y digamos que una de las características principales que puede tener la era digital es la digitalización de la información, que anteriormente digamos que textos, imágenes, video, audio, se trataban de una manera análoga, y a partir de la era digital y una serie de herramientas que se han puesto a disposición de la ciudadanía, pues se puede, digamos que tratar esa información de una manera más eficiente. Así como también otro aspecto que va muy de la mano con la era digital es la conectividad global. Por ejemplo, anteriormente, hace muchos años atrás, para uno poder comunicarse con una persona que estuviese al otro lado del mundo, había que hacerlo a través de una carta. Entonces, al día de hoy ya podemos tener cualquier tipo de comunicación con una persona con independencia de donde se encuentre en tiempo real. Entonces, digamos que esas son algunas de las bondades que ha traído la era digital. Fíjate que hace 60 años se estrenó unos dibujos animados, se llaman Johnny Quest. Johnny Quest. Eran los dibujos animados más modernos de toda la época. Y yo recuerdo varios episodios de esa serie de Johnny Quest, donde ellos utilizaban una especie de radiocomunicadores, pero que podían verse en la pantalla a distancia. Hoy día eso es algo ya normal. Tú puedes hacer una videollamada. Eso se veía tan lejano en aquel entonces. Ciencia ficción. Sí, tan ciencia ficción. Sí. Y se hablaba del rayo láser en aquel entonces, en esos dibujos animados. Y hoy hablamos de el rayo láser y del láser para inclusive hacer cirugías, intervenciones quirúrgicas y un sinnúmero de cosas más que puede uno aprovechar la maravilla de la tecnología. Veíamos los
vehículos electrónicos, eléctricos. Ya hoy día también tenemos vehículos eléctricos. Son una realidad. Son una realidad. O sea, ver lo que era la tecnología, lo lejano que teníamos esa parte de la tecnología y ver ahora mismo, tal como lo establece Félix Juan, que podemos tener una comunicación en tiempo real, o sea, por la plataforma WhatsApp y otras tantas, que ya tú conversas con una gente en el Japón, conversa con una gente en los Estados Unidos, sin la necesidad de un intermediario también, de un operador, porque antes también tú tenías que hacer una llamada, si era a larga distancia, vía un operador. Se marcaba el cero, el operador se conectaba a la llamada y tú le decías, quiero hacer una llamada por cobrar a Félix Juan en Santiago de los Caballeros, por ejemplo, y le daba el número. Cuando contestaban en la casa de Félix Juan, una llamada para Félix Juan de parte de Aníbal, acepte el cargo. Entonces así te pasaban la llamada. O sea, es una cuestión que hoy por hoy, inclusive hasta el discado directo a distancia, que también fue un escándalo cuando eso sucedió del DDD, que ya tú podías llamar directamente sin la intervención de un operador, que la tecnología fue avanzando a través de fibra óptica y un sinnúmero de cosas. Eso es bastante interesante. Y es un derecho realmente la interconectividad, tal como lo estamos estableciendo en la mañana de hoy. Inclusive también, aunque yo estaba muy pequeñita para ese entonces, recuerdo los Beeper. Cuando mandaban cuando se mandaban un mensaje que uno tenía que llamar, ¿verdad? Claro. Para mandarle un mensaje de texto a otra persona. Entonces, partiendo de la definición que el licenciado acaba de decir, la era digital, la época de la tecnología y sobre todo la transformación que va yendo, cambiando y progresando a nivel tecnológico y de igual forma de la comunicación. Pero a raíz de esto quisiéramos saber, Félix Juan, de qué manera la tecnología ha facilitado ese acceso a la información y de igual forma qué ha planteado y si se ha planteado nuevos riesgos para los derechos humanos. Bueno, empecemos analizando las facilidades que ha generado, digamos, el acceso a la información. Y digamos que la tecnología como una herramienta para la transformación de la sociedad y sobre todo para el acceso y para compartir información, ha generado múltiples beneficios. Y yo pudiese decir, en primer orden, la democratización del conocimiento. Eso digamos que es una de las bondades que nos ha traído el acceso a la información, porque antes para uno realizar un programa académico, aparte del costo que suponía, pues digamos que eso estaba limitado para pocas personas dentro de la sociedad. Sí. Y hoy en día el internet, las plataformas digitales, pues ha permitido que muchísimas personas, yo particularmente soy un ejemplo de eso, de que me he podido formar a distancia sin tener que digamos que ir presencial a una universidad. Entonces digamos que uno de esos beneficios, de esas facilidades que ha traído la tecnología, es la democratización del conocimiento. Igual como decía ahorita, la interconexión global es un elemento también que se suma a las facilidades que ha traído la tecnología. Y por el otro lado de la pregunta, respecto a los riesgos, pues también, porque la tecnología es un arma de doble filo, porque así como trae una serie de bondades, pues también plantea una serie de riesgos. Entre ellos puede ser, digamos que la vulneración de la privacidad. Como hablamos de tecnología, hablamos de información, pues digamos que dentro de una plataforma se tratan muchísimos datos personales y hay una recogida masiva de datos, y eso plantea, digamos que un riesgo a la privacidad. Y finalmente, respecto a esa pregunta, la desinformación y la manipulación también, eso plantea un riesgo. De hecho, no sé si algunos pudieron ver que se hizo viral un video que fue manipulado, porque hablamos de una deepfake, que digamos que es la manipulación de una foto o de un video sin el consentimiento del titular, y se hizo un deepfake del gobernador del Banco Central donde invitaba a la población a invertir en unas supuestas herramientas financieras que había creado el Banco Central,
y de lo que se trataba era de una estafa. Entonces, digamos que esos son algunos de los riesgos que genera la tecnología. Un, digamos, elemento que se utiliza mucho en nuestros días, inclusive el mismo Estado lo utiliza, es la recopilación de datos biométricos para algunos servicios, alguna documentación, para que busquen una identificación exacta de una persona, pero también en el Internet a veces, y hay aplicaciones inclusive que te piden, y los celulares, registra tu huella, registra tu iris. ¿De qué forma afecta esta recopilación de datos biométricos en el mundo ya actual con la tecnología los derechos humanos? Fíjate, mira, en palabras muy simples, la biometría podemos definirla como la individualización de una persona, el reconocimiento de una persona a través de características físicas y fisiológicas como pueden ser el iris ocular, el reconocimiento facial, la voz, incluso el olor corporal. Wow. En determinadas ocasiones puede ser un dato biométrico. Ahora bien, la importancia que tiene esto es que, bueno, podemos poner el ejemplo reciente del caso de WorldCoin, que es una plataforma que se instaló en la República Dominicana para recopilar datos biométricos a cambio de, como incentivo, daban una indemnización económica a las personas que se registraban en la plataforma y se cedían sus datos biométricos. Entonces, digamos que eso causó un revuelo ante la opinión pública porque digamos que no se establecían claramente las garantías que presentaba la plataforma para captar esta información y tratarla. Y además, porque la ley de los actos del Estado Civil, digamos que faculta en primer orden a la Junta Central Electoral como el órgano que tiene la responsabilidad de tratar los datos biométricos. Entonces, la intención de WorldCoin en ese sentido era crear un sistema de identificación global y en mi opinión esto contraviene la ley de los actos del Estado Civil porque eso es una función que la propia ley faculta de manera exclusiva a la Junta Central Electoral. Es decir, la Junta tiene el monopolio del tratamiento de los datos biométricos. Entonces, partiendo de la intención, de la finalidad que tenía WorldCoin, pues esto contraviene a la ley y a la Constitución, pero la propia Constitución establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y nulos son sus actos. Entonces a mí me parece que en ese sentido la importancia de salvaguardar los datos biométricos es muy alta y sobre todo porque hay una ley que faculta a la Junta a hacer lo propio. Así es. Fíjate que para poner a las personas que nos están escuchando y las que nos están viendo también en contexto, vamos a poner un ejemplo bastante práctico. Cuando usted va a obtener una cédula de identidad electoral a cualquiera de los centros de servicios de la Junta Central, usted está en ese mismo momento siendo capturado sus datos biométricos. Cuando usted le tiran una foto para esos fines, por medio de esa foto le están capturando parte de la biometría suya. Correcto. A través del iris del ojo. Hay una particularidad que la gente tiene que saber, que a través del iris del ojo, que es una parte de su ojo, tiene unas características que son propias de cada persona. Esas características son mías. Cada usted tiene la suya, cada quien tiene sus propias características que están dentro de ese sistema ocular visual que tenemos nosotros los seres humanos. Así como tenemos huellas dactilares, que son, en principio, son únicas de las personas, pero este es un sistema más vulnerable, porque una alteración de las huellas puede darse, pero el iris del ojo no puede alterarse. O sea, es ahí donde tiene la grandeza de que tú puedas, a través del iris del ojo, a través de las mismas huellas dactilares, tomar lo que nosotros tenemos como un sistema de datos biométricos. Eso individualiza, salvaguarda la identidad de cada uno de nosotros, y a través de esos datos era que estaba esa compañía operando, captando esa biometría. Félix Juan establecía que la Junta Central Electoral era la única responsable de salvaguardar los datos biométricos de la población. Y esto es un mandato constitucional, toda vez que la Junta es el regente del registro civil y del proceso de cédula o de la cédula del registro electoral en República Dominicana. Entonces, para poderle dar una fuerza mayor, o más bien hacerlo de una forma de cumplimiento rápido, podemos decir, la ley 423 sobre actos del Estado Civil
es la que le da la regulación al proceso, pero ya Correcto. por mandato constitucional la Junta es la que tiene que velar por todo lo que es la captura de los datos Está de facultada. facultada de, de las personas en República Dominicana. Sí, mira, agregando algo más a tu comentario, fíjate que los datos biométricos, precisamente por esas características que tú describes, que son propias de cada persona, la ley de protección de datos lo cataloga como datos de carácter sensible. Ujú. Y los datos de carácter sensible, en principio, su tratamiento está prohibido. Y para poder tratarlos, las excepciones son, la ley establece una serie de excepciones, pero son muy restrictivas. Entonces, cuando estamos tratando datos sensibles, como lo son los biométricos, la protección de estos datos debe ser más robusta por esa Ujú. misma sensibilidad. Y respecto a la Junta, digamos que la Junta tiene la facultad de autenticar y certificar la identidad de las personas. Y solamente la Junta Central Electoral puede hacerlo Como ente estatal. como ente estatal. Entonces, cuando aparece un tercero, como lo es WorldCoin, con la intención de hacer algo similar, que ya está facultada la Junta para hacerlo, pues entonces ahí es que radica el problema y contraviene la normativa. La normativa. Eso es parte de lo que el mismo Estado debe hacer, garantizar derechos. Y la identidad es un derecho. Inclusive en el viernes pasado a esa empresa Proconsumidor dio una medida cautelar, a medida cautelar administrativa donde emitió el cierre de la misma. Y la Junta va ahora a accionar de manera judicial Correcto. en contra de esta empresa. Correcto. Y con sobrada razón y actuando de pleno derecho para poder limitar el uso de esos datos que ya han sido capturados por parte de esa empresa. Y hablando de esto, Félix Juan, nos gustaría establecer cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos en la protección de derechos humanos en el ámbito digital, aparte de poder conversar acerca de lo que es esa acción que tomó el gobierno, el Estado, a través de la Junta Central Electoral. Fíjate que los gobiernos tienen, o el Estado en sentido general, tienen un rol crucial para la protección de los derechos humanos, porque digamos que eso es una de las tantas razones que tiene el Estado y es poder salvaguardar los derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene el deber de poder garantizar la privacidad y la protección de los datos personales. Entonces, digamos que implementando una serie de acciones, robusteciendo el marco normativo. Y agregar que me parece que en otra de las visitas que había hecho, conversamos sobre la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, mejor conocida como ENIA. Y digamos que la intención que tiene la ENIA es poder aprovechar las bondades de la inteligencia artificial y impulsar a la República Dominicana en, digamos, poder solucionar algunas situaciones de índole social, promover la economía o incentivar el aspecto económico del país y también la competitividad industrial. Entonces, digamos que la ENIA tiene unas líneas de acciones como es el robustecer el marco normativo a nivel de protección de datos y al mismo tiempo crear un código de ética para el uso de los datos en sistemas de inteligencia artificial. Entonces, digamos que eso es responsabilidad del Estado a la hora de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Fíjate qué tan importante es esto y pone también mucho en riesgo a la persona. Ahora mismo nosotros todo lo trabajamos por Internet Banking y nosotros hemos registrado claves, pero también hemos registrado huellas dactilares para poder tener acceso más rápido a la plataforma de nuestros bancos. Imagínense ya que otra empresa, un tercero, tenga el dominio de nuestras huellas, de nuestro iris. ¿Qué no puede hacer? En cuestión de segundos te vacían las cuentas. Correcto. Con relación a Claro. esa información que tienen. Y otra importancia reviste en un pueblo fronterizo como nosotros, un país fronterizo como nosotros, la importancia que reviste que las autoridades de migración continúen haciendo el levantamiento de información biométrica de aquellas personas que ingresan a nuestro país por la frontera terrestre. Porque no es menos cierto, y no podemos llamarlo engaño, que tenemos una gran porosidad. porosidad de la frontera. Y no solamente eso, sino que
hay un alto tráfico de personas a través de la frontera. En cuanto a lo que respecta la entrada y salida de migrantes extranjeros por nuestra frontera. Y si usted tiene el control de por lo menos saber, aquí tengo la huella, aquí tengo el iris, aquí tengo la foto, una persona migrante en condiciones irregulares en República Dominicana comete un hecho, mata a una persona, roba en un sitio y va dejando las huellas, va dejando parte de ese rastro. Es más efectivo tú poder determinar quién cometió el hecho porque ya tú tienes un banco de información que te va a permitir a ti como Estado, como órgano de persecución, tener información precisa sobre las personas que usted ha podido capturar. Y a mí en lo personal, por ejemplo, con este tema que estamos hablando, lo que me preocupa es, con el tema de los datos biométricos y el tema de la tecnología, es el hecho de que, por ejemplo, el registro de voz nuestro está en muchas partes. El solo hecho de uno enviar por WhatsApp una nota de voz, cualquier persona puede tomar ese archivo de audio y con la IA hacer lo que quiera. Y por ejemplo, tenemos el caso de entidades bancarias que permiten acceder a tu cuenta con el registro de voz. Y una persona perfectamente puede tomar esa voz y acceder a la frase que uno tiene que hacer en ese banco y acceder y ver cuál es el manejo de uno o que uno tiene en la cuenta o lo que sea. E igualmente las grandes compañías que fabrican celulares, que los celulares modernos piden la iris, piden el registro facial, piden la huella para poder acceder al móvil y obviamente hay un registro de eso en algún lado. Claro que sí. Correcto. Sí, yo pienso que eso es una labor del Estado, poder garantizar que se haga un correcto tratamiento de los datos personales y digamos que también volviendo a la ENIA, una de las intenciones que tiene es actualizar el marco normativo en materia de protección de datos y la creación de una autoridad estatal que se dedique a la supervisión y al sancionamiento de ese tratamiento ilegítimo. Entonces, digamos que lento, pero vamos en camino de vamos en camino de poder tener la República Dominicana soñada. Bueno, así será, con Dios delante. Este es un evidentemente, país... mientras la sociedad va cambiando, van naciendo nuevos delitos y evidentemente deben de tipificarse obligatoriamente en una ley nueva. Así es. Feliz Juan, con tu permiso, nos vamos a una breve pausa. Vale, gracias. Gracias por permanecer en sintonía con su programa La Voz de los Derechos Humanos. Si nos acaba de sintonizar, les informamos que estamos conversando acerca de la garantía de los derechos humanos en la era digital. Y para ello, nos acompaña el licenciado Félix Juan Rivera, letrado del Gabinete Técnico de la Suprema Corte de Justicia, con maestría en Administración de Justicia Constitucional por la Escuela Nacional de la Judicatura, una maestría en Legacy y Gestión Digital de la Abogacía en la Universidad de Salamanca y maestría en Protección de Datos por la Universidad Internacional de La Rioja. Félix Juan, cuando estamos aquí conversando tras bastidores, teníamos un tema bastante importante, que era acerca de lo que es la política de protección de datos y demás y de manejo de información para la República Dominicana. Y queremos que nuestra población que nos escucha y nos ve también tenga conocimiento de este tema. Por eso es importante que hablemos acerca de la prohibición de publicar los nombres de las partes en las sentencias judiciales y la posible violación al derecho a la información y a la publicidad en los procesos. Ok, fíjate, mira, el Poder Judicial ha elaborado una política de protección de datos, pero yo no creo que sería correcto decir que se prohíba en la sentencia o que figuren los datos personales en una sentencia, porque no es que se prohíbe, sino más bien que la política de protección de datos del Poder Judicial lo que busca es establecer los criterios para que las decisiones judiciales sean anonimizadas o pseudonimizadas y sobre todo las decisiones que emite la Suprema Corte de Justicia, aunque es una política de protección de datos que es transversal a todos los órganos judiciales. Pero ¿qué pasa? Mira, históricamente en el boletín judicial se han publicado las decisiones de una manera íntegra y esto supone que los datos personales de las partes estén expuestos a cualquier persona que acceda al boletín. Y esto puede dar lugar a
un tratamiento ilegítimo de los datos personales, como por ejemplo la suplantación de la identidad. Claro. Entonces, si ustedes van a boletines de años anteriores, ustedes se pueden dar cuenta que las decisiones contienen todos los datos personales de manera íntegra de las partes. Entonces, para tratar de entender la política de protección de datos y respecto a de si viola el derecho a los medios de comunicación a informar o a la publicidad de los procesos, nosotros debemos de saber que eso es un aspecto que debió de figurar en la política, pero sí figura en la ley de protección de datos. Y es que para tratar los datos personales existen 6 bases legítimas. El consentimiento, que es el primero y digamos que es la base de legitimación por antonomasia, pero también tenemos la relación contractual que puede haber entre el responsable del tratamiento de los datos y el titular de los datos, el cumplimiento de una ley, intereses vitales, intereses públicos o el ejercicio del poder y finalmente intereses legítimos. Pero vamos a quedarnos con la base legítima de interés público. Entonces, digamos que los medios de comunicación, a la hora de realizar una investigación de un caso que tenga interés público, en automático ya se encuentra legitimado para tratar esa información. Entonces, si hay un caso de una persona que genera interés público, los medios de comunicación tienen la legitimación para tratar esa información. Pero se debe respetar el principio de minimización de los datos. Y esto supone que los datos que se traten sean pertinentes para la finalidad que se persigue. Entonces, si lo que se está persiguiendo es seguir el caso porque genera interés público, en principio no había necesidad, digamos, de publicar el número de cédula de una persona que esté llevando un proceso ante la justicia. Porque si la finalidad es, digamos, comunicar a la población sobre ese caso, las directrices del caso, pues no es pertinente, digamos, en un caso de esa magnitud, pues publicar un dato personal como lo es el número de cédula. Entonces, digamos que esa es la intención inicial que tiene la política de protección de datos. Tú sabes que hay una polémica bajo esa premisa que se ha desatado en cuanto al manejo de los datos personales, y el enfrentamiento está entre los tribunales o el Poder Judicial y el Colegio Dominicano de Periodistas. El Colegio Dominicano de Periodistas establece que esa decisión del Poder Judicial viola lo que es el derecho a la información. También dice que está violando todo el derecho que tiene las personas, de tener conocimiento sobre una noticia X o un hecho X, y que no le están permitiendo y darle la información a la persona de manera detallada, de manera completa. Pero el Poder Judicial establece que eso es una violación a la intimidad de la persona, al honor, al buen nombre, a la privacidad, inclusive hasta la dignidad humana. Hay un choque aquí de derecho, o sea, de derechos fundamentales. Correcto. Entonces, eso va a tener que ir al Tribunal Constitucional para que el tribunal decida cuáles derechos deben de ser, aunque todos deben de ser protegidos, deben de ser salvaguardados, pero hay aquí un choque. ¿Cuál de los dos pesa más? ¿O cuál de los grupos de derechos pesa más en este caso? ¿Cómo yo, como Tribunal Constitucional, debo tomar una decisión sin que se vea afectado o vulnerado el derecho de las personas en este caso? Fíjate que cuando hablamos de ponderación de derechos, debemos de decir, en principio, que los derechos tienen, digamos que esos derechos constitucionales tienen ese mismo rango. Y en principio no hay un derecho más importante que otro. Exactamente, por eso te digo. Y en segundo lugar, para realizar una ponderación se debe de analizar caso por caso. Y en materia de protección de datos, por ejemplo, lo primero que debemos de analizar es la base legítima que se tiene para poder tratar la información. Porque el derecho a la libre expresión no es un derecho absoluto y el derecho a la protección de datos tampoco es un derecho absoluto. Entonces, partiendo del caso que se tenga, teniendo ya los medios de comunicación la legitimación para tratar ese caso, porque tenga una relevancia pública
tenga interés para la sociedad, pues estará habilitada para tratar esa información. Porque ellos han manejado el asunto en una vertiente diferente. O sea, ellos no están hablando del derecho a la expresión, sino el derecho a la información. Información. Entonces, que son dos cosas distintas. El derecho a la expresión es lo que nosotros podemos ejercer de manera particular en emitir nuestras opiniones. Mientras que el derecho a la información es nosotros recabar la historia de un hecho y transmitir, dar a conocer. Tener el acceso a la población, al dato. Al dato, exactamente. Tú, Manuel, como periodista, manejas muy bien esta parte. Pero también ellos dicen que hay una vulneración al principio de la publicidad de los procesos judiciales. Sabemos que un juicio debe ser, o un proceso debe ser manejado de manera pública, oral y contradictoria. Ellos dicen que hay una limitación a la publicidad en cuanto a esta parte de la decisión de la Suprema. En mi opinión, yo entiendo que no. No entiendo que no. ¿Por qué? Porque vamos a ver primero qué dice el principio de publicidad. Exacto. El principio de publicidad en el proceso penal nos establece que las audiencias y los procedimientos judiciales deben de ser públicos perfectamente y que la sociedad pueda acceder a ver ese juicio. Puerta abierta en el tribunal. Exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué ese principio le da la cavidad a la sociedad a entrar a un tribunal? Simple y llanamente para que puedan conocer la verdad jurídica del hecho que se está debatiendo. Y sobre todo, vigilar que las actuaciones de los jueces sean legítimas en base a la decisión que van a tomar. Sin embargo, si nos vamos al Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 308, que se desprende el principio de publicidad, aquí nos habla de dos excepciones que pueden ser privativas. O sea que en dos casos no puede entrar absolutamente nadie, sino las partes para conocer el proceso. ¿Y en qué caso sería? Cuando afecte directamente lo que es el pudor y cuando el secreto profesional se encuentre amenazado. Son las dos únicas formas que el legislador subjetivo ha establecido de por qué puede ser la audiencia de manera privada. Exacto. Ahora bien, con que se limite el Poder Judicial a establecer, no voy a dar el número de cédula del imputado, no voy a dar el número de cédula de la víctima, no está violando el principio de publicidad. Claro que no. ¿Por qué? Porque la sentencia se va a encontrar íntegra y evidentemente las personas que quieran acceder a la sentencia van a acceder a la sentencia, simple y llanamente de que usted como periodista no va a tener el teléfono de esa víctima, no va a tener el teléfono de ese imputado, no va a tener la dirección de esa víctima, ni mucho menos la dirección del imputado. Es simple y llanamente lo que el Poder Judicial está haciendo, proteger los datos personales, más no coger y anclar o reservarse el fallo que el tribunal dio. No, y son además cosas totalmente diferentes. Esos tipos de datos personales de una persona, valga la redundancia, no tienen ningún valor informativo. O sea, desde el punto de vista noticioso, el que usted difunda en un medio de comunicación la cédula de fulanito de tal, el número de teléfono, su residencia, bueno, salvo el caso gira en torno a su residencia, pero desde lo contrario no tiene ningún valor informativo. No, y que lo que pone en riesgo a la persona, claro. Porque tú envuelto en un caso de homicidio, por ejemplo, y tus datos personales expuestos así de una manera pública. Cualquiera que tenga un sentimiento de venganza o de cometer un acto en contra tuya, tiene cómo ubicarte perfectamente. O sea, con que tú se lo estás sirviendo como Estado. Además, hay una situación con relación a este principio que Meldy establecía de las excepciones. En el caso de los menores de edad, son casos que no son ventilados a puertas abiertas. O sea, el principio de la publicidad aquí no se da, no es permitido. O sea, en el ámbito del derecho civil, una demanda en divorcio por incompatibilidad de caracteres tampoco es a puerta abierta. Entonces se conoce un juicio también a puerta cerrada, donde se protege la integridad de las personas envueltas en un proceso. O sea, son cuestiones que vienen a salvaguardar ese derecho que yo tengo a que nadie tenga que estar enterado de mi vida particular. O sea, eso es lo que se procura. En nada vulnera el principio. Exacto. La sociedad lo que quiere es saber la información con respecto a la decisión judicial y la información la tienen. Salvo que estemos como en Roma, en la época, ¿verdad? Pan y circo. Entonces, eso sí te puedo decir que está justificado la situación. Visto así, Félix Juan, este enfrentamiento y analizado con pinzas esta parte de lo que es este proceso que se ha desatado por el manejo de los datos y personal y la información.
¿Cuáles son las implicaciones de la vigilancia masiva para los derechos humanos como libertad de asociación y el derecho a la privacidad? Bueno, fíjate, la vigilancia masiva, digamos que tiene una serie de implicaciones en el ámbito de los derechos humanos, particularmente en la libertad de asociación y el derecho a la privacidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque en principio podemos decir que algunas implicaciones como se instala un sistema de vigilancia masiva, ahí se está recopilando datos masivos sin el consentimiento de los titulares, y eso pone en tela de juicio, digamos, que el perfil del comportamiento de las personas o de los ciudadanos, y digamos que afecta la libertad de asociación, porque una persona que se sienta vigilada, eso desincentiva, digamos, de alguna manera, la participación o a ejercer propiamente el derecho de asociación. Entonces, por ejemplo, le pongo un caso. En China existe un sistema que se llama sistema de comportamiento ciudadano, donde digamos que le asignan puntos a la ciudadanía por tener, entre comillas, un buen comportamiento. Entonces, habría que determinar qué es un buen comportamiento en China, pero una persona que no cumpla con esos criterios, pues le resta puntos. Y en la medida en que el sistema detecte que te van restando puntos, eso tiene implicaciones en servicios básicos como acceder a una vivienda, acceder al transporte público. Uh-huh. Entonces digamos que hay una denegación de servicios básicos que debe de garantizar el Estado, y que por tener un sistema de vigilancia utilizando inteligencia artificial se le deniega a la población. Eso tiene su pro y su contra, porque eso beneficiaría la persecución del delito de manera efectiva. Uh-huh. Cuando tú instalas esas cámaras de reconocimiento facial, tú puedes tener esa posibilidad de poder detectar dónde se encuentra en este momento un infractor de la ley, porque pasó por este semáforo, pasó por esta calle, caminó por esta acera. Ya las cámaras te detectan y aquí va Juan de los Palotes. Sin embargo, también el pro, la contra, es que yo voy a tener el control de ciertas personalidades y se va a tomar como si fuese un espionaje y una violación a la privacidad de ese tipo de personas, como artistas, políticos, funcionarios y un sinnúmero de cosas, que es como se ve. Así ha querido vender la parte negativa en claro, esa. Es que eso tiene una serie de implicaciones, porque imagina que en un gobierno autoritario donde exista un sistema de vigilancia masiva, ¿qué hará la oposición en la medida en que quiera, digamos, que celebrar una asociación de sus participantes? Entonces, a mí me parece que también tiene un impacto en cuanto a la privacidad, porque que una persona que se sienta vigilado, digamos que eso va a vulnerar, entre otras cosas, el libre desarrollo de la personalidad, porque tú te vas a cohibir uh-huh. hasta de expresarte libremente. Entonces, uh-huh. a mí me parece que eso es un punto que debemos de tenerlo bajo la mira, porque eso no debe ser. Félix Juan, el tiempo se agotó. Reflexión final para los oyentes. Bueno, yo como reflexión final les exhorto a todos nuestros oyentes de que traten de hacer conciencia en materia de protección de datos y la privacidad, porque en muchas ocasiones nosotros cedemos un volumen de datos increíble de manera inconsciente, y esa cantidad de datos en manos de personas que no tengan intenciones legítimas pueden, digamos, hacer cualquier tipo de uso, como la suplantación de la identidad, tomar algunos productos financieros a nombre de nosotros sin el consentimiento de nosotros. Entonces, digamos que nosotros debemos hacer conciencia y de saber que en las redes sociales y uh-huh. en los entornos digitales debemos de tener bastante cuidado con todo lo que nosotros publicamos y toda la información que cedemos sin saberlo. Gracias al licenciado Félix Juan Rivera por habernos acompañado en esta mañana, y a todos ustedes por el favor de su sintonía.
Les invitamos a seguir con la programación de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, la que más escucha, la que más lejos llega. Hasta la próxima.